El estilo de vida de algunos homosexuales masculinos ha desencadenado una epidemia de una rara forma de cáncer, desde el tifus hasta la enfermedad que aterrorizó en la década de 1980. Vamos a analizarla. Número 12. Tifus. El tifus, un grupo de infecciones bacterianas, tiene una historia oscura y escalofriante. Su nombre proviene de la palabra griega tifus, que significa humo o neblina, lo que refleja el estado mental alterado que experimentaban los afectados. El primer caso registrado de tifus ocurrió durante el asedio español de Granada en 1489. Los sobrevivientes informaron que las víctimas sufrieron fiebres altas, erupciones rojas generalizadas y un severo descenso al delirio. Las llagas gangrenosas y el mal olor de la carne en descomposición fueron signos notables de la brutal progresión de la enfermedad durante este asedio. Mientras que solo 3.000 soldados españoles perecieron en combate, una asombrosa cantidad de 17 sucumbieron al tifus. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, las epidemias de tifus causaron estragos en toda Europa con una regularidad aterradora. La presencia de la enfermedad fue especialmente grave durante la Guerra Civil Inglesa, la Guerra de los 30 años y las guerras napoleónicas. Por ejemplo, durante la Guerra de los 30 años, se calcula que murieron 8 millones de alemanes, no por heridas de guerra, sino por los efectos combinados de la peste bubónica y el tifus. La desastrosa retirada de Napoleón de Moscú en 1812 provocó la muerte de más soldados franceses por tifus que por las fuerzas rusas. Entre los médicos estadounidenses del siglo XIX persistió una idea errónea importante que creían erróneamente que el tifus y la fiebre tifoidea eran simplemente variaciones de la misma enfermedad con diferente gravedad. En realidad, aunque ambas enfermedades comparten nombres similares, son distintas. El tifus se transmite por piojos del cuerpo infectados, mientras que la fiebre tifoidea se propaga a través de alimentos contaminados y afecta los intestinos. La confusión probablemente surgió debido a la superposición de síntomas. Hoy en día, el tifus es poco frecuente y afecta principalmente a poblaciones que experimentan un grave hacinamiento y un saneamiento deficiente, condiciones que facilitan la propagación de las bacterias transmitidas por los piojos. Número 11. VIH-Sida. El VIH, el virus responsable del SIDA, tiene una historia compleja y dolorosa marcada por el miedo y el estigma. Los científicos rastrean sus orígenes a los primates en África, donde pasó a los humanos a principios del siglo XX y se propagó silenciosamente durante décadas, antes de que se hicieran evidentes sus graves consecuencias. Aunque el VIH llegó a los Estados Unidos alrededor de 1970, su presencia pasó prácticamente desapercibida hasta principios de la década de 1980. En 1981, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron un informe alarmante en el que se detallaba que 5 hombres homosexuales previamente sanos desarrollaron neumonía por neumocistis, una infección rara y grave causada por el hongo Pneumocystis jirovecii. Este tipo de neumonía es extremadamente rara en personas con sistemas inmunológicos sanos, lo que causó alarma en la comunidad médica. En 1982, el New York Times publicó un artículo innovador sobre este nuevo y alarmante trastorno del sistema inmunológico que ya había afectado a 335 personas y provocado 136 muertes. Al principio, la enfermedad parecía afectar principalmente a los hombres homosexuales, lo que dio lugar a su cruel apodo de cáncer gay. Aunque el CDC identificó todas las principales causas de la transmisión del VIH, en 1983 persistían los conceptos erróneos y muchos creían erróneamente que el SIDA era una enfermedad exclusivamente gay. El término SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, fue adoptado oficialmente por el CDC en septiembre de 1982. A finales de ese año, se habían notificado casos en varios países europeos. Desde entonces, la pandemia del VIH-Sida se ha convertido en una crisis mundial, con más de 70 millones de personas infectadas y aproximadamente 35 millones de muertes desde que comenzó la pandemia. Número 10. Los primeros brotes de cólera. El cólera, una enfermedad infecciosa grave, es causado por la bacteria Vibrio cholerae. Este patógeno prospera en aguas cálidas y ligeramente saladas, como estuarios y regiones costeras. La infección suele producirse a través del consumo de alimentos o agua contaminados,
en particular mariscos crudos o poco cocidos. Los efectos destructivos del cólera se deben a una potente toxina producida por la bacteria. Esta toxina altera los intestinos, provocando que liberen grandes cantidades de agua, lo que provoca diarrea grave y deshidratación rápida debido a la pérdida de líquidos y electrolitos. Un solo episodio de diarrea puede provocar un aumento de 1 millón de veces en la presencia ambiental de la bacteria. El primer brote registrado de cólera aparece en los escritos de Gaspar Chorea, un historiador portugués. Su libro, Legendary India, describe una enfermedad grave que azotó el delta del Ganges en la primavera de 1543. Conocida localmente como Marixi, esta enfermedad mataba en las 8 horas siguientes a la aparición de los síntomas, con una tasa de mortalidad tan alta que las comunidades luchaban por enterrar a los fallecidos. A lo largo de los siglos, se informaron brotes de cólera a lo largo de la costa oeste de la India, con relatos de fuentes portuguesas, holandesas, francesas y británicas. La pandemia mundial inicial de cólera comenzó en 1817, atribuida a un arroz contaminado en Mysore, India. La enfermedad, que se propagó a lo largo de las rutas comerciales europeas establecidas, se trasladó rápidamente a la India, Myanmar y Sri Lanka. En 1820, el cólera había llegado a Filipinas, Tailandia e Indonesia, donde se cobró más de 100 vidas en Java. Los individuos infectados llevaron la enfermedad a China en 1820 y a Japón. 2 años más tarde, el cólera también se propagó a Omán a través de las tropas británicas estacionadas en la India, llegando finalmente a la región del Golfo Pérsico. Europa se enfrentó a brotes en Turquía, Siria y el sur de Rusia, y la primera pandemia finalmente remitió después de 6 años, posiblemente debido al duro invierno de 1823 a 1824, que redujo la supervivencia de las bacterias en las fuentes de agua. A pesar de esto, el impacto del cólera persistió con otras pandemias en África y las Américas. Hoy en día, el cólera sigue siendo una preocupación grave, con alrededor de 4 millones de casos y más de 100 muertes reportadas cada año. Número 9. Legado histórico de la lepra. La lepra a menudo parece una enfermedad de la historia antigua, pero ha dejado una profunda huella en la experiencia humana. La evidencia más temprana de lepra se encuentra en un esqueleto de 4000 años de antigüedad descubierto en la India. Los textos bíblicos y otros escritos religiosos importantes mencionan la lepra, lo que confirma su larga historia. Sin embargo, la lepra no es una mera curiosidad histórica, sino que sigue siendo un problema de salud importante, con unos 200 nuevos casos diagnosticados anualmente. Gran parte de nuestro conocimiento actual sobre la lepra tiene sus raíces en su historia en la Europa medieval. Aunque es probable que su origen se remonta al subcontinente indio, en el siglo III Europa ya se enfrentaba a casos generalizados, con estimaciones de hasta 19 hospitales para leprosos en todo el continente. Se cree que las rutas comerciales y los movimientos militares facilitaron la propagación de la enfermedad hacia el oeste. Una figura notable de esta época es Balduino IV, rey de Jerusalén en el siglo XII, que sufría de lepra. La lepra, si no se trata, puede causar graves daños físicos. Afecta a los nervios, las vías respiratorias, la piel y los ojos. El daño a los nervios puede provocar pérdida de sensibilidad, especialmente al dolor, lo que da lugar a lesiones e infecciones que pasan desapercibidas y que pueden provocar la pérdida de extremidades. La debilidad muscular y el deterioro de la visión son otras posibles consecuencias. El estigma y el miedo asociados a la lepra son vestigios de una época en la que la enfermedad era intratable y poco comprendida. Los diagnosticados solían ser aislados en sanatorios, muchos de los cuales todavía existen hoy en día. La comprensión de la lepra experimentó un cambio significativo en 1873, cuando el médico noruego Gerhard Armauer Hansen descubrió la Mycobacterium leprae, la bacteria responsable de la lepra. Este descubrimiento condujo a una mejor comprensión de la transmisión de la enfermedad y al desarrollo de tratamientos eficaces. Hoy en día, la lepra es curable y se sabe que no es muy contagiosa. A pesar de ello, muchas personas reciben un diagnóstico tardío, lo que puede provocar discapacidades. La lepra sigue siendo una de las principales causas de discapacidad evitable en todo el mundo. Número 8. El impacto de la malaria. La malaria es una enfermedad grave transmitida por mosquitos y causada por parásitos que ingresan al torrente sanguíneo
y causan estragos. Se considera una de las enfermedades más graves jamás registradas. La enfermedad a menudo presenta síntomas similares a los de la gripe que pueden incapacitar a los pacientes. En 2016, la malaria infectó a más de 200 millones de personas y provocó casi 500.000 de muertes. El impacto histórico de la enfermedad es profundo, y hay teorías que sugieren que podría haber desempeñado un papel en la muerte de Alejandro Magno. Además de enfatizar su importancia histórica y letal, la historia de la malaria también implica importantes consecuencias socioeconómicas. En la América precolombina no había registros de malaria, lo que hizo que la llegada de esta enfermedad fuera particularmente catastrófica para las poblaciones nativas que no tenían inmunidad natural. El impacto de la enfermedad llevó a los colonos europeos a recurrir a África en busca de mano de obra. Los africanos que habían desarrollado cierta resistencia a la malaria a través de la exposición eran vistos como más adecuados para las difíciles condiciones de las plantaciones en el sur de Estados Unidos. A medida que la malaria devastaba las comunidades indígenas americanas, los africanos se veían cada vez más obligados a convertirse en esclavos para satisfacer las demandas laborales. Años después, la malaria siguió siendo un problema persistente en el sudeste de los Estados Unidos. Durante la Gran Depresión, la enfermedad experimentó un resurgimiento, lo que provocó importantes preocupaciones de salud pública. En respuesta, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos creó la Oficina de Control de la Malaria en las zonas de guerra en 1942, con sede en Atlanta. Esta oficina finalmente se convirtió en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en 1946. Si bien los esfuerzos de esta oficina probablemente ayudaron a eliminar la transmisión de la malaria en los Estados Unidos a principios de la década de 1950, existe un debate en curso sobre cuánto contribuyeron los factores demográficos y socioeconómicos a la disminución. Más allá de su impacto inmediato, la investigación sobre la malaria proporcionó conocimientos cruciales sobre la transmisión de la enfermedad, en particular, el papel de los mosquitos en la propagación de enfermedades. Este conocimiento se volvió fundamental para desarrollar medidas efectivas de prevención y control. Número 7. La llegada y devastación de la viruela. Cuando los exploradores europeos llegaron a América a finales del siglo XV y principios del XVI, no solo trajeron consigo armamento avanzado, sino también un enemigo invisible y mortal: la viruela. Este virus altamente contagioso, letal en muchos casos, tenía una larga y devastadora historia en Europa. Al haber vivido en estrecha proximidad con animales domésticos y fuentes de agua compartidas, los europeos habían desarrollado cierto nivel de inmunidad a la viruela. Sin embargo, esta inmunidad no se extendió a las poblaciones indígenas de las Américas, que nunca habían estado expuestas a tales patógenos. La viruela llegó a las Américas ya en 1520, junto con otras enfermedades como el sarampión y la gripe. El impacto en las poblaciones nativas americanas fue catastrófico. La viruela por sí sola causó la muerte de hasta el 90% de la población indígena. En algunas regiones, esta cifra de muertos superó con creces las bajas de las guerras europeas. La viruela no solo era letal, sino que también causaba desfiguraciones graves, dejando a las víctimas con llagas supurantes y cicatrices. Los supervivientes, ahora inmunes, solían encargarse de cuidar a los afectados, empleando tratamientos que iban desde remedios a base de hierbas y sangrías hasta la peculiar práctica de exponer a los pacientes a objetos rojos. Con el tiempo surgió un método más eficaz, llamado inoculación o variolización. Esta técnica implicaba utilizar material de casos leves de viruela para inducir una infección controlada en individuos sanos. Aunque la variolización conllevaba cierto riesgo, era mucho menos mortal que las infecciones naturales de viruela. La práctica condujo gradualmente al desarrollo de técnicas de vacunación. En 1980, gracias a las extensas campañas de vacunación, se declaró erradicada la viruela. Se convirtió en la única enfermedad que se eliminó por completo de las poblaciones humanas. Hoy en día, el virus existe solo en entornos de investigación controlados, lo que demuestra el éxito de los esfuerzos mundiales de vacunación. Si analizamos el legado de las enfermedades desfigurantes, al explorar el impacto devastador de las enfermedades históricas, nos topamos no solo con sufrimiento físico,
sino también con profundos efectos sociales y psicológicos. Número 6. La sífilis. La imagen de una persona desfigurada por una enfermedad como la sífilis pone de manifiesto la cruel realidad que enfrentan quienes padecen afecciones no tratadas. La sífilis, una infección bacteriana insidiosa, puede causar daños devastadores en sus etapas avanzadas si no se trata adecuadamente. Los signos visibles de estas enfermedades, que van desde deformidades faciales pronunciadas hasta lesiones cutáneas generalizadas y grotescas, no solo conllevaban un inmenso sufrimiento físico, sino también un estigma social abrumador que a menudo resultaba igualmente debilitante. Vivir con estas afecciones en épocas pasadas significaba soportar no solo un dolor físico constante e intenso, sino también un aislamiento social profundo y deshumanizante. Las percepciones sociales de estas enfermedades frecuentemente despojaban a los afectados de su humanidad, relegándolos a los márgenes de la sociedad y exacerbando su sufrimiento de maneras inimaginables. En tiempos anteriores al desarrollo de tratamientos efectivos, las personas con estas afecciones visibles solían ser condenadas al ostracismo más severo, tratadas con una mezcla de temor, repulsión y sospecha que las privaba de cualquier forma de compasión o apoyo comunitario. Este sombrío contexto histórico plantea interrogantes fundamentales sobre cómo las enfermedades han moldeado las actitudes sociales y las percepciones de quienes las padecen a lo largo del tiempo. ¿De qué manera estas enfermedades desfigurantes redefinieron las opiniones sociales y el tratamiento de las personas afectadas? ¿Cómo influyeron en la evolución de las nociones de belleza, normalidad y aceptación social? Estas enfermedades trascendieron el mero daño físico, alteraron profundamente el tejido social, redefiniendo la forma en que las comunidades percibían, interactuaban y, en última instancia, valoraban a sus miembros más vulnerables. El legado de estas enfermedades desfigurantes va más allá del sufrimiento individual. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la compasión humana, la resiliencia frente a la adversidad y la capacidad de las sociedades para evolucionar en su comprensión y tratamiento de la enfermedad y la diferencia. En última instancia, la historia de estas afecciones nos recuerda la importancia crucial de la empatía, la educación y el progreso médico en la construcción de sociedades más inclusivas y compasivas. Número 5. Los desafíos de la tuberculosis. La tuberculosis, comúnmente conocida como TB, es una infección respiratoria crónica y potencialmente mortal que ha sido una preocupación persistente a lo largo de la historia humana. La TB se manifiesta en dos formas distintas: tuberculosis latente y tuberculosis activa. La tuberculosis latente permanece inactiva dentro del cuerpo, a menudo mantenida bajo control por un sistema inmunológico saludable. Sorprendentemente, alrededor de un tercio de la población mundial es portadora de esta forma latente, generalmente sin ningún síntoma. Sin embargo, si el sistema inmunológico se ve comprometido, la tuberculosis latente puede convertirse en tuberculosis activa, que es mucho más grave. La tuberculosis activa afecta gravemente los pulmones, causando síntomas como tos persistente, dolor agudo en el pecho, sudores nocturnos intensos y pérdida de apetito. El impacto histórico de la tuberculosis es profundo. Se han encontrado evidencias de la bacteria de la tuberculosis en momias del antiguo Egipto, lo que indica que la enfermedad ha afectado a los humanos durante más de 6.000 años. Se cree que los orígenes de la tuberculosis se remontan al Neolítico, hace aproximadamente 10 años, cuando las sociedades humanas pasaron de la caza y la recolección a la agricultura y la domesticación de animales. Esta transición probablemente facilitó la propagación de la bacteria responsable de la tuberculosis. Durante los siglos XVIII y XIX, la tuberculosis aumentó drásticamente en Europa y América del Norte, países que se industrializaban rápidamente. La enfermedad, a menudo denominada tuberculosis, se convirtió en una de las principales causas de muerte en el mundo occidental en todos los grupos de edad. Un método de transmisión particularmente preocupante durante este periodo fue la leche contaminada. Este problema llevó al desarrollo de la pasteurización por lotes, un proceso diseñado para matar las bacterias de la tuberculosis en los productos lácteos.
La introducción de antibióticos a mediados del siglo XX marcó un avance significativo en el tratamiento de la tuberculosis, haciendo que el aislamiento de los pacientes en sanatorios fuera menos común. A pesar de estos avances médicos, la tuberculosis sigue siendo un problema de salud global importante, en particular en regiones con estándares de higiene más bajos y altas densidades de población. Es una de las principales causas de muerte entre las personas con VIH y provoca aproximadamente 2 millones de muertes al año en todo el mundo. La aparición de cepas de tuberculosis resistentes a los antibióticos complica aún más el tratamiento y plantea desafíos permanentes para los sistemas de atención de la salud. Número 4. El legado de la polio. En la actualidad, la polio es en gran medida una cosa del pasado en los países desarrollados, gracias a los esfuerzos pioneros de Jonas Salk y su vacuna revolucionaria contra la polio. Antes de la llegada de esta vacuna, la polio se propagaba con una facilidad alarmante, principalmente a través del contacto con las heces de una persona infectada o por medio de gotitas en el aire provenientes de la tos y los estornudos. Aunque muchas infecciones de polio eran asintomáticas, el virus podía causar graves problemas de salud. En algunos casos, atacaba el cerebro y la médula espinal, lo que provocaba meningitis o, en los casos más graves, parálisis. La consecuencia más notoria de la polio era su capacidad de inducir parálisis permanente. En algunos pacientes, esta parálisis, resultante de un daño irreversible a los nervios, a menudo confinó a las víctimas a pulmones de acero por el resto de sus vidas. Aunque algunos pacientes encontraron movilidad limitada a través de respiradores portátiles, muchos siguieron dependiendo de los icónicos pulmones de acero. La década de 1950 estuvo marcada por el miedo generalizado a la polio en las familias estadounidenses. Los padres, profundamente preocupados por el virus, implementaron medidas de distanciamiento social en un intento de proteger a sus hijos. Aunque estas medidas resultaron en gran medida ineficaces en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, la polio expuso las vulnerabilidades de las familias estadounidenses, rompiendo la ilusión de seguridad y control totales. Las ciudades respondieron con precauciones extremas, cerrando piscinas públicas, cines, escuelas e iglesias, e incluso recurriendo a transmisiones de radio locales para llegar a las congregaciones. La paranoia fue tan intensa que algunos conductores de San Angelo evitaron las gasolineras, temiendo que el virus pudiera transmitirse por el aire. Los profesionales médicos también sintieron el miedo y algunos diagnosticaron a los pacientes basándose en los síntomas en lugar de utilizar pruebas diagnósticas para evitar el riesgo de infección. La figura más destacada afectada por la polio fue el expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. Su lucha contra la enfermedad y sus esfuerzos por combatir su estigma tuvieron un profundo impacto en las percepciones públicas de las enfermedades paralíticas y las discapacidades, lo que contribuyó a una mayor comprensión y aceptación en la sociedad. Número 3. El impacto del ébola. El ébola, un virus que surgió de forma destacada a finales de los años 70, se ha hecho famoso por su extrema gravedad y su capacidad para propagar el miedo. Inicialmente conocido como fiebre hemorrágica del ébola, este virus devasta a los seres humanos y a los primates al provocar graves hemorragias internas y externas. Los síntomas pueden aparecer con una lentitud agonizante y aparecer varios días o unas semanas después de la exposición. Al principio, la enfermedad imita una gripe grave y se presenta con dolor de garganta, dolores musculares debilitantes y ataques incesantes de náuseas y diarrea. A medida que el virus avanza, la situación empeora drásticamente y provoca hemorragias incontrolables de origen interno y externo. La letalidad del ébola varía según la cepa, pero se considera universalmente muy letal. En promedio, casi el 50% de los infectados sucumben a la enfermedad y algunas cepas presentan una tasa de mortalidad cercana al 90%. El brote de ébola más catastrófico se produjo en África Occidental en marzo de 2014, donde la epidemia no tuvo precedentes y causó una cifra de muertos 5 veces mayor que todos los brotes anteriores juntos. El virus se propagó más allá de África, con casos notificados en los Estados Unidos y en varios países europeos, incluidos el Reino Unido, Francia, Alemania y España.
Recién en 2016, la comunidad mundial logró controlar el brote y lograr una contención total. Durante el brote de 2014, la rápida propagación del ébola expuso importantes debilidades en la infraestructura sanitaria mundial y los sistemas de respuesta. Los equipos médicos internacionales se enfrentaron a enormes desafíos para gestionar la epidemia debido a la alta transmisibilidad del virus y a las instalaciones sanitarias a menudo inadecuadas en las regiones afectadas. El brote también puso de relieve la importancia de la detección temprana y de mecanismos de respuesta sólidos. En respuesta, se produjeron importantes avances en la investigación sobre el ébola y en las prácticas de salud pública. Por ejemplo, el desarrollo y la distribución de vacunas, como la vacuna RESV, desempeñaron un papel crucial en el control del brote. Además, la epidemia impulsó el establecimiento de mejores sistemas de vigilancia y la cooperación internacional para mejorar la respuesta al brote. La Organización Mundial de la Salud y otros organismos de salud globales implementaron protocolos más estrictos para monitorear y gestionar los brotes. La crisis del ébola también estimuló debates sobre la importancia de invertir en infraestructura de atención médica en regiones vulnerables para prepararse mejor para futuras epidemias. Las lecciones aprendidas de este brote siguen dando forma a las políticas sanitarias mundiales y a las estrategias de preparación para emergencias, garantizando una respuesta más coordinada y eficaz a crisis similares en el futuro. Número 2. La devastación causada por la peste bubónica. En el siglo XIV, Europa se vio afectada por un evento catastrófico conocido como peste bubónica. Históricamente recordada como la peste negra, esta epidemia fue causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de rata orientales. Estas pulgas viajaron hacia el oeste a lo largo de la ruta de la seda y a través del Mediterráneo en barcos que transportaban la bacteria y propagaron la plaga. El floreciente comercio y el comercio en Europa facilitaron involuntariamente la propagación de este patógeno mortal. La enfermedad, llamada así por la palabra latina bubo, para ganglios linfáticos inflamados, comenzó con fiebre y sudoración intensa y avanzó hasta convertirse en dolorosos furúnculos de color azul negruzco en la ingle. Si no se tratan, estos furúnculos pueden infectarse y liberar toxinas, lo que conduce a una muerte espantosa. Incluso los intentos de abrir los bubones con una lanza podían tener consecuencias fatales al propagar la bacteria por el aire. La peste bubónica tuvo una tasa de mortalidad asombrosa, matando a más del 70% de los infectados. Devastó Europa, reduciendo la población en aproximadamente 200 millones de personas y paralizando las estructuras económicas y sociales de la época. El impacto de la plaga fue profundo, contribuyendo al colapso del sistema feudal y disminuyendo el poder de la Iglesia. Muchos sacerdotes murieron por atender a los enfermos, mientras que otros abandonaron sus deberes por miedo. En medio de esta crisis, la gente carecía de conocimientos científicos sobre la enfermedad, lo que llevó a explicaciones desesperadas y a menudo erróneas. Muchos creían que la muerte negra era un castigo divino por los pecados, lo que alimentó el fervor religioso y condujo a la persecución de grupos minoritarios como los judíos, a quienes se culpó falsamente y se los mató en grandes cantidades. El impacto de la plaga se extendió más allá de las consecuencias sanitarias inmediatas. Interrumpió las rutas comerciales y provocó escasez de mano de obra, lo que llevó a un aumento de los salarios y a una mejora de las condiciones de vida del campesinado en algunas regiones. En respuesta a la crisis, Europa fue testigo de la aparición de medidas de cuarentena. Los barcos que llegaban a los puertos solían ser aislados durante 40 días, una práctica conocida como cuarentena, de la que deriva el término cuarentena. A pesar de la llegada de los antibióticos, la peste bubónica sigue siendo un recuerdo escalofriante de una de las enfermedades más terribles y destructivas de la historia. Los epidemiólogos modernos estudian la plaga para comprender su propagación e impacto, con la esperanza de prevenir brotes similares en el futuro. Las lecciones aprendidas de la peste negra siguen dando forma a las respuestas de salud pública y a nuestra comprensión del manejo de las enfermedades. Número 1. La gripe española. En 1918, cuando la gripe española se cobró la vida, el mundo se enfrentó a una cepa de gripe monstruosa que se conoció como gripe española
y marcó una de las pandemias más mortíferas de la historia. Este despiadado virus infectó a unos 500 millones de personas en todo el mundo y se propagó a una velocidad alarmante por los continentes. La gripe atacaba el sistema respiratorio y causaba graves dificultades respiratorias. Su naturaleza altamente contagiosa significaba que incluso una sola tos, un estornudo o una palabra hablada podían transmitir el virus a otras personas. El virus también se mantuvo en las superficies, esperando infectar a cualquiera que las tocara. Aunque esta cepa virulenta se denominó gripe española debido a su grave impacto en España, no se originó allí. España tenía una prensa abierta que informaba sobre el brote en Madrid en mayo de 1918. Si bien la censura en tiempos de guerra en otros países suprimió las noticias sobre la gripe, esto llevó a muchos a creer incorrectamente que el virus provenía de España. La gripe tuvo un impacto severo en la Primera Guerra Mundial, afectando a soldados jóvenes y sanos y provocando más muertes estadounidenses que en el propio frente de batalla. La Marina de los Estados Unidos vio al 40% de su personal sucumbir al virus, y el ejército enfrentó tasas de infección altas similares. Los efectos de la gripe española se sintieron en los sectores militar y civil, influyendo significativamente en el curso de la guerra al debilitar a las tropas y los servicios médicos. Los sistemas de salud pública se vieron desbordados y muchas ciudades experimentaron escasez de suministros médicos y camas de hospital. Los esfuerzos para frenar la propagación incluyeron el cierre de lugares públicos, la cancelación de eventos e incluso la imposición del uso obligatorio de mascarillas. Aunque la adherencia fue desigual, las autoridades locales a menudo impusieron medidas de cuarentena y limitaron las reuniones públicas. Pero estas estrategias solo tuvieron un éxito parcial. En algunas ciudades, la tasa de mortalidad fue tan alta que las funerarias tuvieron dificultades para dar respuesta al número de cadáveres. La gripe afectó desproporcionadamente a los adultos jóvenes y sanos, un marcado contraste con las cepas de gripe típicas que afectan principalmente a los muy jóvenes y ancianos, sin una cura efectiva disponible en ese momento. Se utilizaron tratamientos como la aspirina, introducida por Bayer en 1899 para controlar los síntomas. Lamentablemente, las dosis, prescritas hasta 30 gramos por día, resultaron tóxicas. La pandemia finalmente remitió, pero su impacto en la sociedad fue profundo e influyó en las políticas de salud pública y el desarrollo de vacunas. No fue hasta la década de 1940 que el desarrollo de las vacunas contra la gripe brindó esperanzas para combatir esta formidable enfermedad. La gripe española sigue siendo un recordatorio aleccionador del potencial de las pandemias para dar forma a la historia humana y a la salud pública. Nos vemos en el próximo video.